Antes de sumergirte en este video, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar desde dónde nos estás viendo. Prepárate para una historia que te pondrá los pelos de punta. El gran silencio envolvió la Catedral de San Pablo en Londres, ahora convertida en la majestuosa Basílica de la Sagrada Familia en Sevilla. Sus antiguas paredes, testigos de innumerables votos de amor eterno, observaban cómo el corazón de Isabel se hacía añicos en 1000 pedazos. Sus manos temblorosas aferraban el móvil, donde aquellas palabras heladas brillaban como puñales. No puedo hacer esto, lo siento. Carlos de la Vega, el magnate inmobiliario que le había jurado amor incondicional, acababa de abandonarla en el altar. Isabel, radiante con su vestido de novia, que apenas ocultaba su embarazo de 5 meses, sintió cómo el suelo bajo sus pies desaparecía. 300 invitados, la flor innata de la sociedad sevillana, comenzaron a murmurar mientras ella, paralizada, intentaba comprender lo incomprensible. El ramo de azucenas blancas se resbaló de sus dedos entumecidos. Su respiración se volvió errática mientras luchaba por recomponerse. No era solo su corazón lo que Carlos había decidido aplastar. En su vientre, 2 pequeñas vidas, gemelos, ya sentían el abandono del hombre que debería protegerlos. «Señorita Isabel, ¿se encuentra bien?» La voz preocupada del párroco apenas llegó a sus oídos. Las lágrimas, contenidas por el orgullo, amenazaban con desbordarse en cualquier momento. Amenazaban con desbordarse. Esta no era la primera humillación que Isabel había sufrido a manos de Carlos. Durante sus 2 años de relación, él la menospreciaba constantemente en eventos sociales. Criticaba sus vestidos por ser demasiado sencillos para sus estándares, e incluso le pedía que no mencionara sus orígenes humildes cuando estaba con sus amigos influyentes. El recuerdo de aquellas palabras resonó en su mente ahora. «Isabel, cariño, cuando pregunten por tu familia, solo di que son bodegueros del norte. Suena mejor que decir que tu padre era un agricultor». El descubrimiento de su embarazo había sido recibido con una frialdad que debería haberla advertido de lo que estaba por venir. «¿Estás segura de que son míos?», Carlos había preguntado con una sonrisa torcida. «Quizás deberíamos resolver esto antes de que se haga público. Sabes, tengo una reputación que mantener». Un sollozo escapó de su garganta mientras los murmullos se hacían más fuertes. Algunos invitados la miraban con una lástima apenas disimulada. Otros, con el mezquino placer de aquellos que siempre habían pensado que esa chica común nunca encajaría en su círculo exclusivo. «Hija, ven conmigo». Una mano arrugada pero firme tomó la suya. Doña Carmen, la antigua ama de llaves de la finca de los padres de Carlos, apareció como un ángel guardián entre la multitud hostil. A sus 70 años, la menuda mujer irradiaba más dignidad que todos los presentes juntos. «Él no merece ni una sola de tus lágrimas». Con una fuerza que no sabía que poseía, Isabel levantó la barbilla y caminó hacia la salida de la iglesia. Cada paso era una agonía, cada mirada una nueva herida. El vestido, que había costado una fortuna, ahora se sentía como una jaula de seda y encaje. Sus tacones repiqueteaban en el mármol como una cuenta regresiva de una vida que terminaba, dando paso a otra, incierta y aterradora. «Míralos de cerca, Isabel», doña Carmen susurró mientras bajaban por el pasillo central. «Recuerda cada rostro. Algún día, cuando menos lo esperen, regresarás con la cabeza bien alta». Al salir de la iglesia, el sol de Sevilla la cegó momentáneamente.
¿Cómo podía el mundo seguir girando cuando el suyo acababa de detenerse? La limusina que debía llevarlos a la recepción había desaparecido. Incluso en esto, Carlos había sido meticuloso en su crueldad. «Ven a mi casa», doña Carmen ofreció. «No es grandiosa, pero hay espacio para ti y para esos angelitos que llevas dentro». ¿Crees que Isabel podrá recuperarse realmente de una traición tan pública? ¿Cuál sería tu primer paso si estuvieras en su lugar? Comparte tus pensamientos en los comentarios. 2 semanas después del abandono, Isabel observaba impotente cómo los empleados de la empresa de Carlos vaciaban sus pertenencias del lujoso ático en el barrio de Triana. «La propiedad está a nombre de la empresa», el abogado había explicado fríamente. «El señor de la Vega lamenta un inconveniente itinerante». El pequeño piso de doña Carmen en el barrio de la Macarena era el polo opuesto del lujo al que Isabel se había acostumbrado. Las paredes desconchadas, los muebles gastados pero limpios, el olor a pan recién horneado, todo se sentía extrañamente reconfortante. No había pretensiones aquí. La vida era auténtica. «Siempre supe que ese chico no era bueno», comentó doña Carmen, tejiendo pequeños patucos para los bebés. «Lo vi crecer, ¿sabes? Incluso de niño mostraba esa crueldad. Una vez le pisó la cola al gato de la casa solo para verlo sufrir. Su madre lo justificaba, diciendo que eran cosas de niños, pero yo sabía que algo oscuro estaba creciendo dentro de él». Isabel acarició su vientre, donde Diego y Pablo, los nombres que ya había elegido para sus hijos, se agitaban inquietos. «¿Cómo los mantendré, Carmen? No tengo nada, ni trabajo, ni suficientes ahorros, ni familia en Sevilla». «Tienes algo mucho más valioso, dignidad y fuerza», respondió la anciana. «Y me tienes a mí. No es mucho, pero es un comienzo». La búsqueda de empleo resultó más difícil de lo esperado. Su currículum, con estudios incompletos y experiencia laboral limitada, no impresionaba a nadie. Las miradas se desviaban invariablemente hacia su abultado vientre, y las excusas eran siempre las mismas. «La llamaremos. Buscamos un perfil diferente. Quizás después de que nazcan los bebés». Fue doña Carmen quien, una tarde lluviosa, llegó con una sonrisa esperanzada. «El café El Rinconcito en la Macarena busca camareros. El dueño, Antonio, es un buen hombre. Le he hablado de ti y está dispuesto a conocerte». El café era un lugar acogedor en el barrio multicultural. El aroma a café fresco, pasteles y un toque de algo salado llenaba el aire, mezclándose con el zumbido de conversaciones en español y una mezcla de otros idiomas. Antonio, un hombre de unos 40 años con ojos amables y manos callosas por el trabajo, la saludó con una sonrisa franca. «Doña Carmen dice que eres trabajadora y honesta», dijo, después de escuchar su situación. «Con eso me basta. El embarazo no es un problema. Haremos los ajustes necesarios. Puedes empezar mañana». Esa noche, por primera vez desde el abandono, Isabel lloró lágrimas de alivio. Acurrucada en la pequeña cama de la habitación que compartía con doña Carmen, susurró a sus bebés: «Lo lograremos, mis amores. Paso a paso, día a día, construiremos una vida digna». Comenta abajo: ¿qué piensas de la amabilidad de Antonio? ¿Crees que Isabel encontrará su lugar en este nuevo entorno? Su primer día en el café, El Rinconcito, fue un desastre anunciado. Sus pies hinchados protestaban dentro de sus zapatos negros. Su espalda le dolía como si 1000 agujas la pincharan. La bandeja se sentía más pesada con cada minuto que pasaba, y los pedidos se borraban en su mente agotada. El clímax llegó cuando tropezó ligeramente, enviando una bandeja llena de pasta fresca sobre un cliente en la mesa central.
El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con uno de los cuchillos que ahora yacían en el suelo. «Lo siento muchísimo, señor», Isabel balbuceó, mortificada, mientras intentaba limpiar la camisa arruinada del hombre. Sus manos temblaban y las lágrimas amenazaban con derramarse. «Por favor, permítame». Para su sorpresa, el hombre, que resultó ser Antonio, el dueño con quien había hablado el día anterior, no mostró enojo, solo comprensión. «Está bien, Isabel. Son solo manchas. Y salen. ¿Estás bien? Te ves agotada». Esa preocupación genuina fue lo que finalmente rompió sus defensas. En el pequeño baño del personal, Isabel liberó todo el dolor acumulado. Lloró por la traición, por el miedo al futuro, por la incertidumbre de criar a 2 hijos sola, por la humillación pública y por su dignidad perdida. Cuando salió con los ojos hinchados y el maquillaje corrido, esperaba encontrar sus pertenencias empacadas y una despedida compasiva. En cambio, Antonio la esperaba con una taza de té caliente y una propuesta inesperada. «Tenemos un pequeño apartamento en la parte trasera del café», explicó. «Lo usábamos como almacén, pero con algunas mejoras. Puede ser un hogar decente. Es tuyo si lo quieres, a cambio de unas horas extra de trabajo cuando te sientas con fuerzas». La generosidad del gesto la dejó sin palabras. «¿Por qué?», fue todo lo que pudo preguntar. Antonio sonrió con nostalgia. «Mi madre llegó a España desde Italia sin más que la ropa puesta, y embarazada de mí. Alguien le tendió una mano cuando más lo necesitaba. Ahora es mi turno de hacer lo mismo». Esa noche, mientras ayudaba a cerrar el café, Isabel sintió algo que creía perdido para siempre. Esperanza. El espacio vacío, con sus manteles de cuadros rojos y blancos, sillas apiladas sobre las mesas y el persistente aroma a salsa de tomate casera y pan recién horneado, le dio una sensación de hogar que nunca había experimentado en el lujoso apartamento que compartió con Carlos. Al día siguiente, con la ayuda de doña Carmen y algunos empleados del café, Isabel se instaló en el pequeño apartamento trasero. Era modesto, apenas un dormitorio, un baño diminuto y un espacio que servía de cocina y sala de estar. Pero estaba limpio y, sobre todo, era seguro. Mientras desempaquetaba las pocas pertenencias que había logrado rescatar, encontró una fotografía de ella y Carlos en sus días más felices. El contraste entre aquella mujer esperanzada y la que ahora la miraba desde el espejo del baño era impactante. Sin embargo, en lugar de autocompasión, una determinación feroz se apoderó de ella. «Este no es el final», se dijo a sí misma mientras acariciaba su vientre. «Esto es solo el comienzo de nuestra verdadera historia». Los sonidos del café filtrándose por las paredes, conversaciones animadas, risas espontáneas, el tintineo de vasos y cubiertos, formaron una sinfonía reconfortante. Dentro de esas paredes, impregnadas con el aroma a salsa de tomate casera y pan fresco, Isabel y sus bebés nonatos habían encontrado no solo refugio, sino la posibilidad de sanar. «Y nunca permitiré que nadie nos lastime de nuevo», prometió a sus hijos mientras se preparaba para su primera noche en su nuevo hogar. «De ahora en adelante, somos nosotros contra el mundo, mis pequeños luchadores, y les prometo que ganaremos esta batalla». Afuera, Sevilla continuaba su vida nocturna, indiferente al drama que se desarrollaba en ese pequeño rincón de la Macarena. Pero dentro de esas paredes, una mujer rota comenzaba, pieza por pieza, a reconstruirse. No olvides darle a me gusta. ¿Qué impacto crees que tendrá este nuevo sentido de comunidad
en la recuperación de Isabel, comparte tus pensamientos. Las semanas pasaron con la cadencia mesurada de una antigua canción italiana en el café El Rinconcito. Isabel aprendió a moverse entre las mesas con una gracia que desafiaba su avanzado estado de embarazo. Sus manos, antes acostumbradas a cremas caras y manicuras perfectas, ahora lucían pequeñas marcas de un trabajo honesto que contemplaba cada noche con tranquila dignidad. «Tienes un don natural para esto», comentó María, la chef de 60 años, que comandaba los fogones con la autoridad de una general y el cariño de una abuela. La forma en que hablas con los clientes, cómo recuerdas sus preferencias, eso no se aprende, se nace con ello. Isabel sonrió mientras arreglaba los cubiertos para el servicio de la cena. Mi padre siempre decía que la dignidad no está en lo que haces, sino en cómo lo haces. Su pequeño apartamento trasero se había transformado en un verdadero hogar. Las paredes, antes desnudas, ahora exhibían fotografías en blanco y negro de la antigua Sevilla que Antonio le había regalado. Una mecedora rescatada de un mercadillo ocupaba la esquina junto a la ventana, donde Isabel pasaba horas contemplando el patio interior mientras acariciaba su vientre, cada vez más prominente. Doña Carmen visitaba casi a diario, siempre trayendo algún pequeño tesoro para los bebés. Gorritos tejidos a mano, diminutos monos comprados con su modesta pensión, o simplemente historias de su juventud que hacían reír a Isabel hasta las lágrimas. «Cuando yo tenía tu edad», la anciana relató, sus dedos artríticos aún tejiendo incansablemente. «También me enamoré de un hombre que no me merecía. Casi me pierdo tratando de complacerlo». Isabel levantó la vista sorprendida. «Nunca me contaste eso. Hay dolores que uno guarda para sí hasta que encuentra a alguien que pueda entenderlos». Doña Carmen hizo una pausa, sus ojos nublados por recuerdos lejanos. Se llamaba Mateo. Era músico y me prometió el cielo y la tierra. Cuando supo que estaba embarazada, desapareció como la niebla de la mañana. ¿Tuviste un hijo? La pregunta escapó de los labios de Isabel antes de que pudiera detenerse. Una niña preciosa. La sonrisa de doña Carmen se tiñó de melancolía. Ana. Se llamaba así por mi madre. Nació con un soplo en el corazón y solo vivió 3 días. A veces pienso que los ángeles la reclamaron porque era demasiado perfecta para este mundo imperfecto. Isabel se arrodilló junto a la anciana, tomando sus manos ásperas entre las suyas. «Lo siento mucho, Carmen». «No lo sientas, hija. Esa pérdida me enseñó que somos más fuertes de lo que pensamos». Sus ojos se iluminaron con una fiereza sorprendente. «Y ahora, la vida me da una segunda oportunidad contigo y con estos pequeños». Los giros del destino, ¿verdad? Esa noche, mientras sentía a sus hijos moverse dentro de ella, Isabel reflexionó sobre las diferentes formas de amor. El falso amor de Carlos, que solo sabía tomar sin dar nada a cambio. El amor maternal de Carmen, que había sobrevivido incluso a la muerte de su hija. El amor fraternal de Antonio y los empleados del café que la habían acogido sin juzgarla. Y ahora, este nuevo y abrumador amor por 2 seres que aún no conocía, pero que ya significaban más para ella que su propia vida. Un dolor agudo en la parte baja de la espalda la despertó a las 3 de la mañana. Al principio, pensó que era solo otra de las molestias habituales del embarazo, pero cuando el dolor se intensificó y se extendió como una ola abrasadora por todo su abdomen, el pánico la invadió. «Es demasiado pronto», susurró, jadeando. «Solo tengo 7 meses». Con manos temblorosas, marcó el número de Carmen.
La anciana contestó al primer timbrazo, como si hubiera estado esperando la llamada. «Voy para allá, no te muevas». Los minutos que tardó Carmen en llegar se sintieron como una eternidad. Cuando finalmente apareció, acompañada por Antonio, a quien había alertado con su llamada, Isabel ya estaba empapada en sudor, luchando contra otra contracción devastadora. «Tenemos que llevarla al hospital ahora mismo», Carmen determinó después de un breve examen. «El parto ha comenzado antes de tiempo». Antonio la cargó en sus brazos como si no pesara nada, bajando las escaleras con cuidado, mientras Carmen recogía la pequeña bolsa que Isabel había preparado semanas atrás para este momento. El viaje al hospital en el viejo coche de Antonio fue una sucesión borrosa de semáforos, calles desiertas y palabras de aliento. «Respira, Isabel, respira», repetía Carmen, sujetando su mano. «Tus pequeños guerreros han decidido conocer el mundo antes de tiempo, pero estarán bien. Son luchadores, como su madre». El hospital los recibió con la fría eficiencia típica de las urgencias nocturnas. Una enfermera evaluó rápidamente la situación y llamó al ginecólogo de guardia. «Parto prematuro. Gemelos. Primeriza», informó mientras colocaba a Isabel en una camilla. Las horas siguientes se fusionaron en un torbellino de dolor, miedo y esperanza. Isabel, conectada a monitores que rastreaban los latidos de sus hijos, luchó con una fuerza que no sabía que poseía. Carmen no se separó de ella ni un instante, limpiándole la frente, susurrándole oraciones y transmitiéndole su fuerza. «Carlos debería estar aquí», Isabel murmuró durante un momento de lucidez entre contracciones. «Aquí está exactamente quien debería estar», respondió Carmen con firmeza. «La gente que de verdad te quiere». Cuando el médico anunció que era hora de trasladarla al quirófano debido a complicaciones, el pánico invadió a Isabel. «¿Estarán bien mis bebés?» «Haremos todo lo posible», fue la respuesta honesta, pero inquietante. Antonio, que había permanecido en la sala de espera durante horas, se levantó de un salto al ver pasar la camilla. «Estaré aquí cuando salgas», prometió, apretando su mano brevemente. «Ustedes tres son familia ahora». El quirófano era un espacio aséptico y aterrador, lleno de luces cegadoras y aparatos intimidantes. Isabel, semiconsciente por la anestesia, sintió como si estuviera observando todo desde fuera de su cuerpo. Las voces de los médicos llegaban distorsionadas, hablando de presión arterial, frecuencia cardíaca fetal y posibles complicaciones. «Quiero ver a mis hijos», suplicó, aunque no estaba segura de si las palabras realmente salieron de su boca. El llanto débil pero decidido del primer bebé atravesó la niebla de su conciencia. «Es un niño», alguien anunció. Momentos después, un segundo llanto, más agudo, se unió al primero. «Otro niño. Felicidades, mamá». Cuando finalmente le permitieron sostenerlos, envueltos en mantas de hospital y tan diminutos que cabían perfectamente en sus manos, Isabel sintió que todo el universo se encogía a esas dos caritas arrugadas. Diego y Pablo, sus pequeños milagros, habían llegado al mundo contra todo pronóstico, decididos a vivir, decididos a luchar. «Son perfectos», susurró, besando sus diminutas frentes. «Y son míos, solo míos». ¿Crees que Carlos finalmente asumirá su rol de padre? ¿Qué desafíos prevés para Isabel como nueva madre? Deja tus comentarios. Carlos fue informado del nacimiento mediante un frío mensaje de texto enviado por Isabel 3 días después. Su respuesta llegó en forma de un ostentoso ramo de flores y un cheque como contribución a los gastos, sin molestarse en visitar a sus hijos.
Sin embargo, insistió en reconocer legalmente la paternidad, más preocupado por las apariencias sociales que por establecer un vínculo real con los pequeños. El regreso al apartamento encima del café fue una mezcla de alegría y desafíos. Los gemelos, aunque prematuros, mostraron una vitalidad sorprendente. Sus llantos insistentes, las noches interminables, los pañales, las tomas, todo se convirtió en un baile agotador que Isabel realizaba con la determinación de quien sabe que no hay alternativa. Antonio había acondicionado el espacio durante su ausencia. 2 cunas sencillas pero bonitas ocupaban ahora un rincón del dormitorio y un cambiador improvisado se apoyaba contra la pared. El pequeño armario rebosaba de ropa de bebé, regalos de los empleados del café y algunos clientes habituales que habían tomado cariño a la joven madre. «No sé cómo agradecerles todo esto», dijo Isabel, emocionada al ver los cambios. «Harías lo mismo por cualquiera de nosotros», respondió Antonio simplemente. Además, estos pequeños ya son parte de la familia del café El Rinconcito. Los primeros meses fueron un ejercicio de resistencia y adaptación. Isabel aprendió a funcionar con apenas unas horas de sueño fragmentado. Durante el día, mientras los gemelos dormían, ayudaba en la administración del café, descubriendo un talento natural para los números que ni siquiera sabía que poseía. «Estamos desperdiciando demasiado producto», comentó un día mientras revisaba las facturas de los proveedores. «Si implementamos un sistema de inventario más eficiente, podríamos reducir costos sin sacrificar la calidad». Antonio la miró asombrado. «¿Dónde aprendiste esto?» Isabel se encogió de hombros, sorprendida por su propia audacia. «Siempre fui buena en matemáticas en la escuela, y observo, Antonio, observo y aprendo». El sistema de control de inventario que desarrolló redujo el desperdicio del café en un 30% durante el primer trimestre de implementación. Pronto, Isabel se encontró asumiendo más responsabilidades. Negociaba con proveedores, organizaba los horarios del personal, sugería modificaciones de menú basadas en la temporada y la demanda. «Deberías considerar estudiar administración de empresas», sugirió Antonio una tarde mientras cerraban las cuentas del día. «Tienes un instinto natural para los negocios». La idea plantó una semilla en la mente de Isabel. ¿Podría ser posible? ¿Podría ella realmente construir una carrera, una vida independiente para ella y sus hijos? Con el apoyo de Carmen, quien se ofreció a cuidar a los gemelos, Isabel comenzó a tomar cursos nocturnos en línea. Sus pocas horas libres las dedicaba a estudiar, absorbiendo conocimientos con la avidez de quien ha descubierto tardíamente su verdadera vocación. Carlos, mientras tanto, realizaba a regañadientes los pagos de manutención, a menudo tardíos y nunca proporcionales a su considerable fortuna. Sus visitas a los niños eran raras y superficiales, como quien cumple una obligación desagradable. «Son idénticos a mí», comentó durante una de sus raras apariciones, observando a los bebés con una mezcla de orgullo posesivo y distancia emocional. «Espero que hereden mi perspicacia para los negocios, no la tuya. Lo que heredarán, Carlos, es la capacidad de amar sinceramente, algo que tú nunca entenderías». Isabel había aprendido a no dejar que sus palabras la hirieran. A medida que los gemelos crecían, también lo hacía la autoconfianza de Isabel. Ya no era la joven insegura que medía su valía por la aprobación de un hombre. Ahora se reconocía en el espejo, una mujer fuerte, capaz y decidida a forjar su propio camino. El día que Diego dio sus primeros pasos, tambaleándose hacia ella con una sonrisa desdentada, Isabel lloró de felicidad.
Pablo lo siguió solo unas horas después, como si no quisiera quedarse atrás. Los empleados del café celebraron el hito con una pequeña fiesta improvisada, y Antonio brindó por los futuros restauradores de Sevilla. Esa noche, después de acostar a los pequeños, Isabel escribió en el diario que había comenzado a llevar desde su nacimiento. Hoy, mis amores dieron sus primeros pasos en el mundo. Algún día entenderán que su madre también está aprendiendo a caminar de nuevo. Cada día que pasa, me alejo un poco más de la sombra de su padre y encuentro mi propio sol. Les prometo que cuando crezcan, verán en mí a una mujer de la que podrán sentirse orgullosos. No por lo que tengo, sino por lo que he superado. No por quien me ama, sino por cómo he amado. Y sobre todo, les prometo que nunca, jamás, permitiré que nadie los haga sentir menos de lo que son. 2 milagros perfectos que me salvaron cuando más perdida estaba. Afuera, Sevilla dormía bajo un manto de estrellas. En el pequeño apartamento encima del café El Rinconcito, una familia poco convencional encontró su camino hacia la felicidad, un paso a la vez, un día a la vez, entre olivos, figurativamente hablando, y esperanzas. Síguenos para más historias inspiradoras. ¿Qué cualidad de Isabel te pareció más inspiradora en su camino de reconstrucción? ¿Cómo ha cambiado su definición de familia? Deja tus comentarios a continuación. El primer cumpleaños de los gemelos marcó un punto de inflexión en el universo que Isabel había construido cuidadosamente a su alrededor. Los niños, que ahora hablaban con la peculiar mezcla de inocencia y sabiduría característica de su edad, se habían convertido en las mascotas no oficiales del café El Rinconcito. Cada tarde, después de la guardería, correteaban entre las mesas del café, saludando a los clientes habituales por su nombre y robando aceitunas del mostrador con la complicidad de todos. «Mamá, ¿podemos ayudar a mamá Clara en la cocina?», preguntaban invariablemente, con ojos idénticos a los de Carlos, pero con una calidez que su padre nunca había poseído. La naturalidad con la que habían aceptado la relación entre Isabel y Clara era un recordatorio constante de que el amor, en su forma más pura, no conoce convenciones. Para ellos, tener 2 madres y un tío Antonio que los adoraba era la normalidad más absoluta. «Algún día tendrás que explicarles a Carlos», Carmen le había advertido durante una de sus visitas semanales. «Los niños empezarán a hacer preguntas». Isabel suspiró, consciente de que ese momento se acercaba inexorablemente. ¿Cómo les explico que su padre biológico los abandonó antes de que nacieran? ¿Que dudó si eran realmente suyos? ¿Que me sugirió que los eliminara? Con la verdad. La anciana respondió simplemente. No la verdad cruel que hiere, sino la verdad compasiva que explica sin destruir. Les dirás que a veces los adultos cometen errores porque tienen sus propios miedos y heridas, que su padre no estaba preparado para el regalo que son. Y sobre todo, les recordarás cuánto los amas y cuántas personas maravillosas han estado allí para ellos desde el principio. Mientras esta conversación pesaba sobre su conciencia, Isabel enfrentaba simultáneamente nuevos desafíos profesionales. El éxito del café, El Rinconcito, había trascendido las fronteras del barrio. La innovadora fusión entre la cocina tradicional española y los ingredientes frescos de Andalucía, que Clara había desarrollado con su apoyo, ahora atraía a críticos gastronómicos y clientes de toda Sevilla. «Deberíamos considerar expandirnos», sugirió Roberto, el socio más conservador, durante una reunión estratégica. «Hay un local disponible en el barrio de Triana. Sería nuestra segunda ubicación, más enfocada a una clientela de mayor poder adquisitivo». La idea de la expansión agitó sentimientos encontrados en Isabel.
Por un lado, representaba la validación definitiva de su trabajo y visión. Por otro, temía que el crecimiento diluyera la esencia familiar que hacía del café El Rinconcito un lugar especial. Si decidimos hacerlo, respondió después de una pausa reflexiva, tendrá que ser manteniendo nuestros valores. No quiero que nos convirtamos en una cadena impersonal, donde los empleados son números y los clientes son simplemente carteras. Clara apretó su mano bajo la mesa en un gesto silencioso de apoyo. Con los meses, habían aprendido a comunicarse de esta manera, con pequeños gestos que contenían conversaciones enteras. Propongo algo, intervino Antonio. Isabel debería liderar este proyecto de expansión. Su participación accionaria aumentaría al 20%, y ella diseñaría la estrategia completa, desde la decoración hasta la selección del personal. La confianza implícita en esa propuesta la abrumó. 3 años atrás, había sido abandonada en un altar, despojada de dignidad y seguridad. Hoy, 3 personas cuyas opiniones valoraba profundamente ponían el futuro de un negocio que amaban en sus manos. Acepto, dijo finalmente, pero con una condición. Quiero que contratemos específicamente a madres solteras, ofreciéndoles horarios compatibles con el cuidado de los niños y, eventualmente, servicio de guardería en el local. Yo no tuve ese apoyo cuando más lo necesité, y quiero que eso sea parte de nuestra identidad empresarial. La propuesta fue aprobada por unanimidad, e Isabel se sumergió en el proyecto con la pasión metódica que la caracterizaba. Durante meses, cada minuto libre entre sus responsabilidades maternas y sus estudios de administración, que ya estaban en la recta final, los dedicó a crear un modelo de negocio rentable sin sacrificar su alma. El día de la inauguración del Rinconcito de Triana, Isabel se detuvo un momento en la entrada del local, abrumada por la materialización de sus esfuerzos. Las paredes de tono terracota, los olivos en macetas estratégicamente ubicados, las fotografías en blanco y negro de paisajes rurales españoles e italianos. Cada detalle había sido cuidadosamente seleccionado para transmitir esa mezcla de tradición y modernidad que definía su propuesta. «Es perfecto», Clara susurró, abrazándola por detrás, mientras veían a los primeros clientes entrar con expresiones de asombro. «Justo como tú». Los gemelos, elegantemente vestidos para la ocasión, repartían pequeñas cestas de pan casero a los invitados, orgullosos de su papel oficial como anfitriones junior. Carmen, ataviada con un vestido que había guardado desde su juventud para ocasiones verdaderamente especiales, se secó discretamente las lágrimas de orgullo. «Hija mía», murmuró, cuando Isabel se acercó para asegurarse de que estaba cómoda. «Si tu padre pudiera verte ahora, él siempre supo que estabas destinada a grandes cosas». El éxito de la segunda ubicación superó todas las expectativas. En menos de 6 meses, las reservas debían hacerse con semanas de antelación. El crítico gastronómico más influyente de Sevilla describió el restaurante como la fusión perfecta de tradición e innovación, liderada por una empresaria que entiende tanto de sabores como de negocios. Fue precisamente este artículo el que, por una caprichosa coincidencia del destino, cayó en manos de Carlos. Él ni siquiera se había presentado a sus esporádicas visitas a los niños durante meses, limitándose a enviar ostentosos regalos en fechas especiales, siempre acompañados de elaboradas excusas sobre viajes de negocios o compromisos ineludibles. La llamada llegó un martes por la noche, mientras Isabel revisaba las cuentas del mes,
mientras Clara acostaba a los niños con una de sus historias inventadas sobre verduras aventureras. Isabel, soy Carlos. Su voz sonaba diferente, con un matiz que ella no pudo identificar de inmediato. Vi el artículo sobre tu café. Parece que te está yendo muy bien. Nos está yendo bien, sí, respondió ella con cautela. ¿Necesitas algo? Los niños ya se van a la cama. Él no llamaba por ellos. No realmente. Hubo una pausa incómoda. Me preguntaba si podríamos vernos, para hablar, ya sabes, sobre nosotros. La Isabel de hace 3 años habría sentido un nudo en el estómago ante semejante propuesta. La Isabel actual solo experimentó una leve curiosidad mezclada con desconfianza. No hay nosotros, Carlos. No lo hay desde que me dejaste en el altar, embarazada de tus hijos. La gente comete errores, insistió él, con ese tono persuasivo que ella conocía tan bien. He estado reflexionando mucho últimamente. Quizás nos precipitamos. Por los niños, deberíamos intentarlo de nuevo. Isabel cerró los ojos, respirando profundamente para controlar la indignación que subía en su interior. ¿Nos precipitamos? ¿Llamas precipitado a abandonar a tu prometida embarazada de 5 meses? ¿A sugerir que abortara a tus propios hijos? ¿A aparecer en sus vidas solo cuando te conviene para mantener las apariencias? Eso es injusto, Isabel. He estado pagando la manutención religiosamente, con constantes retrasos, y siempre por debajo de lo que legalmente corresponde a tu nivel de ingresos. Ella interrumpió. Y el dinero no reemplaza la presencia, Carlos. Tus hijos apenas te reconocen cuando apareces con tus regalos caros. ¿Sabes a quién llaman cuando tienen pesadillas? A Clara. ¿Sabes quién les enseñó a montar en bicicleta? A Antonio. Ellos son su familia, la gente que ha estado allí cada día en las buenas y en las malas. El silencio al otro lado de la línea fue tan denso que por un momento pensó que había colgado. ¿Crees que Carlos finalmente comprenderá el verdadero significado de la familia? ¿Qué esperas para el futuro de Isabel ahora? Deja tus comentarios abajo. El tercer año en la vida de Diego y Pablo marcó un punto de inflexión en el universo que Isabel había construido cuidadosamente a su alrededor. Los niños, que ahora hablaban con la peculiar mezcla de inocencia y sabiduría característica de su edad, se habían convertido en las mascotas no oficiales del café El Rinconcito. Cada tarde, después de la guardería, correteaban entre las mesas del café, saludando a los clientes habituales por su nombre y robando aceitunas del mostrador con la complicidad de todos. «Mamá, ¿podemos ayudar a mamá Clara en la cocina?», preguntaban invariablemente, con ojos idénticos a los de Carlos, pero con una calidez que su padre nunca había poseído. La naturalidad con la que habían aceptado la relación entre Isabel y Clara era un recordatorio constante de que el amor, en su forma más pura, no conoce convenciones. Para ellos, tener 2 madres y un tío Antonio que los adoraba era la normalidad más absoluta. Algún día tendrás que explicarles a Carlos. Carmen le había advertido durante una de sus visitas semanales. Los niños empezarán a hacer preguntas. Isabel suspiró, consciente de que ese momento se acercaba inexorablemente. ¿Cómo les explico que su padre biológico los abandonó antes de que nacieran? ¿Que dudó si eran realmente suyos? ¿Que me sugirió que los eliminara? Con la verdad, la anciana respondió simplemente. No la verdad cruel que hiere, sino la verdad compasiva que explica sin destruir. Les dirás que a veces los adultos cometen errores porque tienen sus propios miedos y heridas, que su padre no estaba preparado para el regalo que son. Y sobre todo, les recordarás cuánto los amas y cuántas personas maravillosas han estado allí para ellos desde el principio.
Mientras esta conversación pesaba sobre su conciencia, Isabel enfrentaba simultáneamente nuevos desafíos profesionales. El éxito del café, el rinconcito, había trascendido las fronteras del barrio. La innovadora fusión entre la cocina tradicional española y los ingredientes frescos de Andalucía, que Clara había desarrollado con su apoyo, ahora atraía a críticos gastronómicos y clientes de toda Sevilla. Deberíamos considerar expandirnos, sugirió Roberto, el socio más conservador, durante una reunión estratégica. Hay un local disponible en el barrio de Triana. Sería nuestra segunda ubicación, más enfocada a una clientela de mayor poder adquisitivo. La idea de la expansión agitó sentimientos encontrados en Isabel. Por un lado, representaba la validación definitiva de su trabajo y visión. Por otro, temía que el crecimiento diluyera la esencia familiar que hacía del café El Rinconcito un lugar especial. Si decidimos hacerlo, respondió después de una pausa reflexiva, tendrá que ser manteniendo nuestros valores. No quiero que nos convirtamos en una cadena impersonal, donde los empleados son números y los clientes son simplemente carteras. Clara apretó su mano bajo la mesa en un gesto silencioso de apoyo. Con los meses, habían aprendido a comunicarse de esta manera, con pequeños gestos que contenían conversaciones enteras. «Propongo algo», intervino Antonio. «Isabel debería liderar este proyecto de expansión. Su participación accionaria aumentaría al 20%. Y ella diseñaría la estrategia completa, desde la decoración hasta la selección del personal». La confianza implícita en esa propuesta la abrumó. 3 años atrás, había sido abandonada en un altar, despojada de dignidad y seguridad. Hoy, 3 personas cuyas opiniones valoraba profundamente ponían el futuro de un negocio que amaban en sus manos. «Acepto», dijo finalmente, «pero con una condición. Quiero que contratemos específicamente a madres solteras, ofreciéndoles horarios compatibles con el cuidado de los niños y, eventualmente, servicio de guardería en el local. Yo no tuve ese apoyo cuando más lo necesité, y quiero que eso sea parte de nuestra identidad empresarial». La propuesta fue aprobada por unanimidad, e Isabel se sumergió en el proyecto con la pasión metódica que la caracterizaba. Durante meses, cada minuto libre entre sus responsabilidades maternas y sus estudios de administración, que ya estaban en la recta final, los dedicó a crear un modelo de negocio rentable sin sacrificar su alma. El día de la inauguración del Rinconcito de Triana, Isabel se detuvo un momento en la entrada del local, abrumada por la materialización de sus esfuerzos. Las paredes de tono terracota, los olivos en macetas estratégicamente ubicados, las fotografías en blanco y negro de paisajes rurales españoles e italianos. Cada detalle había sido cuidadosamente seleccionado para transmitir esa mezcla de tradición y modernidad que definía su propuesta. «Es perfecto», Clara susurró, abrazándola por detrás, mientras veían a los primeros clientes entrar con expresiones de asombro. «Justo como tú». Los gemelos, elegantemente vestidos para la ocasión, repartían pequeñas cestas de pan casero a los invitados, orgullosos de su papel oficial como anfitriones junior. Carmen, ataviada con un vestido que había guardado desde su juventud para ocasiones verdaderamente especiales, se secó discretamente las lágrimas de orgullo. «Hija mía», murmuró, cuando Isabel se acercó para asegurarse de que estaba cómoda. «Si tu padre pudiera verte ahora, él siempre supo que estabas destinada a grandes cosas. El éxito de la segunda ubicación superó todas las expectativas. En menos de 6 meses, las reservas debían hacerse con semanas de antelación.
el crítico gastronómico más influyente de Sevilla, describió el restaurante como la fusión perfecta de tradición e innovación, liderada por una empresaria que entiende tanto de sabores como de negocios. Fue precisamente este artículo el que, por una caprichosa coincidencia del destino, cayó en manos de Carlos. Él ni siquiera se había presentado a sus esporádicas visitas a los niños durante meses, limitándose a enviar ostentosos regalos en fechas especiales, siempre acompañados de elaboradas excusas sobre viajes de negocios o compromisos ineludibles. La llamada llegó un martes por la noche, mientras Isabel revisaba las cuentas del mes, mientras Clara acostaba a los niños con una de sus historias inventadas sobre verduras aventureras. Isabel, soy Carlos. Su voz sonaba diferente, con un matiz que ella no pudo identificar de inmediato. Vi el artículo sobre tu café. Parece que te está yendo muy bien. Nos está yendo bien, sí, respondió ella con cautela. ¿Necesitas algo? Los niños ya se van a la cama. Él no llamaba por ellos. No realmente. Hubo una pausa incómoda. Me preguntaba si podríamos vernos, para hablar, ya sabes, sobre nosotros. Sabú, la Isabel de hace 3 años, habría sentido un nudo en el estómago ante semejante propuesta. La Isabel actual solo experimentó una leve curiosidad mezclada con desconfianza. No hay nosotros, Carlos. No lo hay desde que me dejaste en el altar, embarazada de tus hijos. La gente comete errores, insistió él, con ese tono persuasivo que ella conocía tan bien. He estado reflexionando mucho últimamente. Quizás nos precipitamos. Por los niños, deberíamos intentarlo de nuevo. Isabel cerró los ojos, respirando profundamente para controlar la indignación que subía en su interior. ¿Nos precipitamos? ¿Llamas precipitado a abandonar a tu prometida embarazada de 5 meses? ¿A sugerir que abortara a tus propios hijos? ¿A aparecer en sus vidas solo cuando te conviene para mantener las apariencias? Eso es injusto, Isabel. He estado pagando la manutención religiosamente, con constantes retrasos, y siempre por debajo de lo que legalmente corresponde a tu nivel de ingresos. Ella interrumpió. Y el dinero no reemplaza la presencia, Carlos. Tus hijos apenas te reconocen cuando apareces con tus regalos caros. ¿Sabes a quién llaman cuando tienen pesadillas? A Clara. ¿Sabes quién les enseñó a montar en bicicleta? A Antonio. Ellos son su familia, la gente que ha estado allí cada día en las buenas y en las malas. El silencio al otro lado de la línea fue tan denso que por un momento pensó que había colgado. ¿Crees que Carlos finalmente comprenderá el verdadero significado de la familia? ¿Qué esperas para el futuro de Isabel ahora? Deja tus comentarios abajo. El éxito continuo del café. El rinconcito. Y la apertura de El rinconcito de Triana no pasaron desapercibidos en el círculo de negocios de Sevilla. Carlos de la Vega, el novio ausente, comenzó a escuchar el nombre de Isabel en conversaciones, en artículos de prensa, en boca de socios y rivales. Su ego, herido por el abandono de una mujer a la que consideraba inferior, se retorció al verla prosperar de tal manera. Los celos profesionales se sumaron a la envidia personal. Un día, en un evento de la Cámara de Comercio, Carlos vio a Isabel. Estaba de pie junto a Clara, riendo con Antonio y Roberto, exudando una confianza y una luz que nunca había poseído cuando estaba con él. Ya no era la joven insegura que él había manipulado. Era una empresaria exitosa, una madre orgullosa y una mujer feliz. La visión de Clara, pasando un brazo por la cintura de Isabel, en un gesto de complicidad íntima,
fue la gota que colmó el vaso. Isabel se acercó, su voz con un tono que intentaba ser casual, pero traicionaba su inquietud. Me alegro de verte tan bien. Tu éxito es admirable. Isabel se giró, su mirada tranquila y sin rastro de la antigua desesperación. Gracias, Carlos. Nosotros hemos trabajado muy duro. Los nosotros la incluían a ella, a Clara, a Antonio, a María, a Carmen, a todos los que habían construido ese imperio desde cero. Carlos intentó forzar una conversación, mencionando los niños, el futuro, incluso su preocupación por ellos. Pero Isabel lo detuvo en seco. Carlos, dijo ella, su voz baja pero firme, atrayendo la atención de Clara, Antonio y Roberto. Mis hijos tienen una familia, una que los ama, los cuida y está presente cada día. Tú perdiste tu oportunidad de ser parte de eso cuando decidiste que tu reputación era más importante que tus propios hijos. Y no te preocupaste por ellos entonces. No tienes derecho a preocuparte ahora. La escena fue breve, pero el mensaje fue claro. Carlos, el magnate, el hombre que creía poder comprarlo todo, se encontró por primera vez sin palabras, avergonzado y completamente desarmado. Isabel lo había superado en todos los sentidos, no con dinero o poder, sino con el amor, la resiliencia y la verdadera dignidad. Años más tarde, los gemelos, Diego y Pablo, crecieron fuertes, inteligentes y llenos de amor. Eran el orgullo de Isabel, de Clara, de Antonio y de la querida Carmen, su abuela adoptiva. Nunca se les ocultó la verdad sobre su padre biológico, pero siempre se les enseñó que el amor no se mide por lazos de sangre, sino por los lazos del corazón. El café El Rinconcito y El Rinconcito de Triana prosperaron, abriendo nuevas sucursales y convirtiéndose en referentes de la gastronomía sevillana y un modelo de negocio socialmente responsable, contratando y apoyando a madres solteras. Isabel, ahora una mujer madura y plena, miró una noche las luces de Sevilla desde la terraza de su apartamento, el mismo que Antonio le había ofrecido años atrás. A su lado, Clara la abrazaba, y el suave ronquido de sus hijos dormidos llegaba desde el dormitorio. Pensó en aquella iglesia, en aquel día de dolor y humillación. Pero no hubo amargura, solo gratitud. La abandonaron como una novia rota, pero se levantó como una fénix, más fuerte, más sabia y más amada que nunca. Porque a veces, el final de un sueño es el comienzo de uno mucho más grande y verdadero. No te pierdas nuestras próximas historias. ¿Qué lecciones de vida crees que Diego y Pablo aprenderán de la historia de su madre? Comenta abajo y haznos saber tu opinión.